Buenos días, historiadores. Hoy hablaremos sobre la historia de Mesoamérica. Voy a darle una pequeña introducción sobre qué vamos a hablar. En el siglo X, un grupo de exploradores provenientes de Noruega e Islandia llegó a la isla de Groenlandia, en donde establecieron un asentamiento que perduró hasta finales del siglo XV. Ahora, en 1021, una expedición de este pueblo al que conocemos con el nombre colectivo de vikingos, desembarcó en Terranova, Canadá, y durante 10 años mantuvo una colonia en la región que hoy se conoce como Leanse-Out-Meadows. La historia fue muy diferente 5 siglos después, cuando el navegante genovés Cristóbal Colón arribó a las islas que conocemos como Antillas, en 3 carabelas proporcionadas por los reyes católicos soberanos de Castilla y Aragón, reinos antecesores de la actual España. Ahora, para hablar un poco más acerca de la historia de Mesoamérica, le mostraremos el siguiente segmento acerca de la conquista de Mesoamérica. Muchos ya saben de Mesoamérica y su historia, pero lo que no saben es que Mesoamérica se dividía en centenares de señoríos, entidades que tenían sus propios gobernantes y se regían de forma autónoma. A pesar de que muchos de ellos estaban formalmente sometidos a otro poder, la versión convencional dice que en 1519 Hernán Cortés desembarcó en la costa de lo que hoy es Veracruz. Se dirigió a la capital del Imperio Mexica y en menos de 2 años derrotó a los aztecas y fundó la Nueva España. Pero esta propuesta es muy interesante porque invita a cambiar la concepción de que todos los pueblos indígenas fueron vencidos por un puñado de españoles. En cambio, postula que en 1521 los únicos vencidos fueron los mexicas, mientras que el resto de los mesoamericanos se veían a sí mismos como vencedores y participaron de manera activa en la construcción de lo que llegaría a ser México, no como objetos de su misión. Para entender la conquista debemos entender que por siglos se ha debatido cómo fue posible que unos centenares de españoles conquistaran y sometieran a millones de indígenas. Ya hemos visto que en parte la misma pregunta es incorrecta, pues en realidad los españoles no hicieron la conquista solo, sino que contaron con el apoyo de miles de indígenas que querían formar parte de una alianza. Para cuando se dieron cuenta que los españoles no querían ser sus aliados sino sus amos, ya era demasiado tarde. Una explicación muy arraigada se basa en la supuesta superioridad intelectual de los europeos, una idea sin más sustento que el racismo. Las armas también fueron un factor muy importante en esta conquista, pues se trataba de dispositivos muy distintos a los actuales, con poca precisión y difíciles de manobrear, pero el estruendo y el hecho en la que la muerte se producía sin un objeto visible generaron gran desconcierto. Un factor muy importante fueron las enfermedades desconocidas en América, que mataron a millones de personas. Es importante considerar el efecto psicológico. Imagina el estado de terror que experimentaban las personas al ver morir repentinamente y sin causa que pudieran entender a sus familias, líderes y amistades. La desesperación y el sentimiento del fin del mundo, sin duda, jugaron un papel esencial para facilitar la conquista. Cabe añadir un motivo muy importante: los indígenas no conocían las intenciones de los españoles en cambio estos contaban con guías que les facilitaba el cómo pensar de sus adversarios. Después de la caída de Tenochtitlán, los españoles se dedicaron a asegurar su poder sobre el resto de los señoríos mesoamericanos con una combinación de acciones armadas y maniobras políticas, lo cual les tomó aproximadamente unos 30 años. Al mismo tiempo comenzaron a explorar y a intentar invadir los territorios más allá de Mesoamérica. Fue un proceso que tomó siglos y que se completó cuando México ya era un país independiente. De cierta manera se puede decir que la conquista aún sigue en nuestros días. Para ilustrar la lentitud con que transcurrió la ocasión de las zonas más remotas, podemos señalar el caso de la península de Baja California, cuando Cortés llegó ahí en 1535 hasta 1697,
Los mapas la representaban como una isla, ya que nadie la había explorado lo suficiente para encontrar su conexión con el resto del continente. Para entender por qué el proceso de la conquista tomó tanto tiempo, debemos considerar que los españoles eran muy pocos y el territorio que buscaban conquistar era gigantesco. Actualmente México es 4 veces más grande que España y la Nueva España, con las regiones que hoy forman parte de Estados Unidos y América Central, llegó a tener 9 veces la superficie española. Asimismo, la región de Latinoamérica fue mucho más difícil de someter que Mesoamérica. Los pueblos indígenas vivían en sociedades estratificadas con organizaciones fuertemente jerárquicas, por lo que hasta cierto punto las personas podrían ver que la conquista fue como una sustitución de los antiguos gobernantes por unos nuevos. Y con esto me despido de ustedes. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente podcast del canal informativo. Hasta luego.